Tengan todos un muy buen día, mi nombre es Natalia Gutiérrez y soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. Como se habrán podido dar cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el fenómeno burocrático y pues realmente todo lo que conlleva esto, ¿cierto? ¿Qué es la burocracia, su estructura, sus características y realmente todo en general? Vale recalcar que vamos a tomar en cuenta las referencias de autores importantes como Chester Barnard, Michel Crozier, Robert Merton y sin poder dejarlo de ninguna manera por fuera, Max Weber. Vamos a comenzar tratando de dar una definición o pues exponiendo las definiciones que hay de burocracia. En este aspecto, Crozier considera que el término burocrático llega a ser a veces muy vago, muy ambiguo y pues que puede dar paso a la confusión. Sin embargo, pues vamos a dar las tres definiciones que las ciencias sociales han dado a lo largo del tiempo de la burocracia. La primera viene de la ciencia política y se refiere al gobierno por medio de las oficinas. ¿Qué significa esto? Significa pues que es como un aparato de Estado constituido por funcionarios nombrados directamente que están organizados de forma jerárquica y que están dependientes de una autoridad soberana, ¿cierto? Aquí nos podemos dar cuenta que tanto la ley como el orden prevalecen por encima de la participación ciudadana, que realmente es muy poca. La segunda concepción de burocracia pues es la de Max Weber, y pues este sociólogo alemán nos decía que la burocracia es la racionalización de las actividades colectivas que se encuentran manifestadas en otras cosas como en la desmedida de la unidad de producción, en el desarrollo de los sistemas de reglas interpersonales y pues también en la división de las responsabilidades, de las tareas, del trabajo, etc. La tercera definición es como la más popular, la que es la primera cosa que a uno se le viene a la cabeza cuando uno piensa en burocracia. Se refiere como a la lentitud, a la pesadez, a la rutina, a la complicación en los procedimientos, porque muchas veces estos procedimientos son muy complicados, son muy demorados y son incluso a veces innecesarios. También se refiere como a la inadaptación de las organizaciones burocráticas, etcétera, como que la burocracia no satisface lo que se supone debería satisfacer. Dejando a un lado lo que es la burocracia, pues vamos a hablar sobre las características de la burocracia. La burocracia trabaja de una manera específica. Primero, existe el principio de áreas jurisdiccionales oficiales y fijas que usualmente están ordenadas por reglas, por leyes, como por estas regulaciones administrativas, ¿cierto? Sí, bueno, para los propósitos de una estructura burocrática se necesitan unas actividades regulares que tienen que ser distribuidas como deberes oficiales para el cumplimiento como regular y continuo de esos deberes y de sus derechos pues, correspondientes. Solo pueden, solo las personas que estén realmente aptas para el trabajo, que cumplan con todos los requisitos requeridos, solo esas personas obtendrán el trabajo. Lo que acabo de mencionar constituye en el gobierno público y legítimo la autoridad burocrática, pero en el dominio de la economía privada constituye es la administración burocrática. Aquí nos podemos dar cuenta que en lo público la burocracia ha tomado campo pleno pues de comunidades como políticas y eclesiásticas, pero en lo privado, como en lo económico privado, pues se ha desarrollado súper bien con las instituciones capitalistas más avanzadas. Hablando de la estructura de la burocracia, como ya sabrán y como pues acabé de mencionar mínimamente, la burocracia tiene una serie de empleos. Esos empleos están ordenados de forma jerárquica y pues que contienen unas obligaciones y en algunos casos unos privilegios. Estos empleos, las reglas, los privilegios, las obligaciones, todo esto trabaja colectivamente para llegar al
logro de los objetivos de la organización. ¿Por qué? Porque ese es el mérito, ese es el objetivo, esa es la esencia de la burocracia, es como esa eficacia, ese control, esa discreción, esa rapidez, esa precisión, ¿cierto? Realmente la burocracia, como esa estructura, se aleja de las relaciones como sí, relaciones personales, los actos poco racionales, los sentimientos y esas cosas. Bien, ya hablamos como de la parte externa, como la superficie de la burocracia. Ahora vamos a tratar de hablar de lo interno de la burocracia, que tiene que ver con los funcionarios. El ser funcionario tiene la naturaleza de ser un deber. Al entrar a una oficina, el cargo no se puede ver como una fuente de explotación de dinero, ni se puede ver como una constante como intercambio de servicios y de intereses así libremente. No. Realmente el ser funcionario, el entrar a una empresa, significa un asignamiento de una tarea y una lealtad a esa tarea y a la organización, ¿sí? Pues a cambio de qué? De que ellos a mí me aseguran el sustento para vivir. Ahora, lo personal de lo personal pues del funcionario, ¿cierto? El funcionario digamos que sigue ciertas pautas. Lo primero es que tanto en lo público como en lo privado, bien sea, realmente generalmente la gente anhela y disfruta de una marcada estima social. Esta estima social puede partir de varios factores como pues la diferencia socioeconómica, la diferencia entre distribución de poder, la alta demanda pues de administración de expertos con buena preparación, una formación ya más completa, más requerida, cosas así, e incluso pues en la certificación de estudios, ¿cierto? Realmente otra cosa es que todo funcionario es elegido por alguien superior. El cesarismo, como lo llamaba Max Weber, se refiere más que todo como a la democracia, como al ser elegido por los de abajo, por la ciudadanía, por los gobernados. El problema con esto es que los gobernados se dan cuenta qué tan bueno fue su gobernante hasta después de haber gobernado. ¿Qué pasa con esto? Pues que quita realmente el estatus de lo que es la burocracia, que es la jerarquía, quita, modifica la estructura de subordinación jerárquica que hay en la burocracia. Otra cosa es que por lo menos en las burocracias públicas el cargo es vitalicio, o sea que dura hasta que el funcionario se muera. Algo que se ha venido presentando últimamente, cada vez más presente en estas organizaciones así similares, es que el cargo se mantiene por encima del cambio de mandatos, de despidos, de cosas así como X. El funcionario recibe compensaciones económicas, ¿cierto? Bien sea salarios, prestaciones, subsidios, cosas así, ¿cierto? Esos salarios no son como por el tipo, no son como honorarios, como los abogados y esas cosas, sino son como por el tipo de trabajo, el tipo de rango que uno tiene e incluso de la antigüedad que uno tiene dentro de esa organización. Otra cosa también del funcionario es que el funcionario se lanza a hacer una carrera administrativa pues dentro de la organización, dentro de donde esté. Entonces comienza en los puestos más bajos, con los salarios más bajos y va subiendo escalones sucesivamente hasta llegar a los puestos más altos, más reconocidos y obviamente con excelentes salarios. Sin embargo, aquí es importante que a medida que van subiendo, van haciendo como unos exámenes para que al momento de llegar a los altos mandos no vayan a hacer algunas borradas que pues hagan quedar mal a la organización. Ahora, ya hablamos de lo que es el funcionario, de lo que conlleva esto, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver las funciones que estos tienen. Como se habrán dado cuenta, las organizaciones necesitan de personas para existir.
pero para existir bien, estas personas necesitan entre sí cooperación, la unión de esfuerzo, como la renuncia y la despersonalización a, a la conducta o a la acción personal. Entonces, Chester Barnard nos da unas funciones ejecutivas que tienen el fin pues del correcto logro de los propósitos de la organización. La primera consiste en moldear y adaptar la comunicación dentro de la organización mediante técnicas como de conducta y de dirección. La segunda es como garantizar los servicios esenciales de los individuos una vez que se han comprometido, que han aceptado contribuir, ayudar, como estar ahí con la organización. Y la tercera, que es como la más sencilla de explicar y de entender, es pues formular propósitos y objetivos y por supuesto trabajar arduamente para que esos propósitos y esos objetivos pues se hagan realidad y lleven la organización cada vez a hacer algo mejor. Ya hablamos qué es la burocracia, su estructura, sus características, lo que es el funcionario, lo que necesita ser el funcionario. Pues ahora vamos a hablar realmente de las disfunciones que tiene la burocracia, pues porque nada es perfecto en este mundo. Aparte que ya hablamos de la lentitud, de la pesadez y de todas estas cosas que hacen más complicado el aceptamiento de lo que es la burocracia para la gente hoy en día, hay otras cosas, hay otros aspectos negativos que son como más oficiales, son más, más serios. El primero que nos puede ayudar con un aspecto negativo de la burocracia es Thorstein Veblen y la incapacidad adiestrada. Él se refiere como a la incapacidad adiestrada a los talentos que yo tengo, a estas habilidades que yo tengo, que me están funcionando en este momento, que me funcionaron ayer, pues mañana simplemente no me van a funcionar y me van a hacer quedar mal. Él nos da un ejemplo para poder entenderlo mejor de unas gallinas en una granja. Entonces, las gallinas se pueden adaptar, se pueden como enseñar a que hagan un ruido al momento de la comida, pues para que todo funcione así, ¿cierto? Pero ese mismo sonido lo pueden reproducir después y las gallinas van a seguir ese sonido sin saber que van al matadero, ¿cierto? Como hacer caldo de gallina. El siguiente sería John Dewey, que habla sobre la psicosis profesional, que en realidad es muy parecida a la incapacidad adiestrada, porque gracias a la rutina, a lo cotidiano, pues las personas adquieren unas preferencias, unas inclinaciones, como unas cosas ahí, como unas antipatías, que hace pues que no todo funcione de la misma manera. Y la tercera, que realmente a mí me parece que es muy importante y que es como lo que más se presenta aquí, es la deformación profesional, y de hecho viene de Daniel Warnock. Él define la deformación profesional como la tendencia a ver las cosas que nos rodean solo desde el punto de vista de nuestra profesión. Entonces, uno de administrador público que pues, ve tanta política y eso, a mí me hablan de maquinaria y yo pienso en votaciones, yo pienso en votos, yo pienso en Vargalleras, en Duque, pero yo no pienso en nada más. Y eso suele ocurrir, que uno solo piensa en lo que uno está acostumbrado a ver y no se esfuerza tampoco en tratar de ver estos conceptos por fuera de nuestra profesión. Ya he hablado pues las cosas feas y todo lo que conlleva la burocracia, pues vamos ahora como a leer o a nombrar, a aclarar ya finalmente lo que es el tipo ideal de burocracia, y que como sabrán viene de Max Weber. Bueno, vamos a leerlas entonces. Las reglas generales. Tipo ideal de burocracia comienza con las reglas generales. Que las reglas generales sean entendidas por todos, que sean claras, que sean específicas, ¿cierto? Trabajo como actividad principal. Todo tiene que trabajar, todo tiene que circular
correctamente para llegar a los objetivos de la organización. Jerarquización del conocimiento, lo que les decía, lo del conocimiento, lo de los exámenes, que no vayan allá a llegar a ser ministros y no saber nada de hacienda, de defensa, de cosas así. La separación del hogar del trabajo, lo que les dije, las cosas de la casa se quedan en la casa y lo del trabajo se queda en el trabajo. Eso también tiene que ver con las herramientas pertenecen a la oficina y no al trabajador. El computador es de aquí, la impresora es de aquí, el material para que usted trabaje es de aquí, usted no se lo puede llevar. El uso de los documentos escritos, los expedientes, los archivos, las carpetas, todas esas cosas. Personal asalariado, claro que sí, responsabilización también, jerarquía, subordinación. La jerarquía es un aspecto muy importante de la burocracia y es algo que si no hay jerarquización, como en el caso de la democracia, que ya les hablé de eso, del cesarismo y eso, pues no es realmente una burocracia completa o simplemente no es como burocracia. Tareas reguladas, autoridad reglada y coercitiva, ya hablamos de eso. La jurisdicción definida, lo sectorial, lo territorial, cada uno va con sus diferentes tareas, sus responsabilidades y todo bien. La especialización del trabajo, agrupación y selección, la división de las tareas, la formación completa del funcionario que tiene que verse como un experto realmente y pues la capacidad técnica. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido y ya, tengan un buen día.